todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición especial de Hacia Adentro, un espacio de reflexión, de autoconocimiento y también de desarrollo espiritual. Y hoy tenemos el honor de contar con un invitado muy especial, el profesor Dr. David Galeano Olivera, un referente en la educación y en la cultura, con quien hoy estaríamos abordando un tema fundamental en la vida de todos, por supuesto, que sería el líder y también el liderazgo. Y bueno, quiero invitarle a mi querido amigo Jorge Román Gómez, entonces para que vaya comentando algunas cosas al respecto y luego damos ingreso al profesor doctor David Galeano Olivera. Edgar, querido, ¿cómo estás? Qué alegría verte, mi hermano, ¿todo bien? Lindo viernes, lindo programa especialísimo, un programa especialísimo con una figura especialísima, una figura muy especial, muy querida, muy especial en todo el Mercosur y bueno, más allá, traspasando fronteras. Así que bueno, programón hoy, como dijiste hoy, el liderazgo, el líder, la función del líder. Vamos a preguntarle a nuestro querido invitado, que tanta experiencia, tantos años tiene de experiencia en manejar precisamente el liderazgo, la estrategia, si él considera si un líder se nace o se va haciendo en la batalla, ¿verdad? Así que bueno, programón hoy, como siempre tratando de aportar un granito más de arena para nuestros amigos, para la comunidad, para la sociedad, más que nada para los jóvenes que se van formando, también es importantísimo. Así que para eso estamos realizando este proyecto que se llama Hacia Adentro. Te paso de nuevo, así vos presentás a nuestro invitado, después yo le saludo. Sí, bueno, y en este caso vamos a dar referencia ya del profesor doctor David Galeano Olivera. Y bueno, él es un destacado académico con amplia trayectoria en la promoción de la cultura guaraní y también con valores humanistas. Su experiencia y también sabiduría siempre son fundamentales para profundizar en la esencia del liderazgo. Y tengo acá una biografía que voy a hacer lectura. Entonces sería así, ¿verdad? David Galeano Olivera, paraguayo, nacido el 18 de febrero de 1961, profesor titular de la Universidad Nacional de Asunción, docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, también en la Facultad de Politécnica, Facultad de Enfermería, Obstetricia y también de la Facultad de Ciencias Económicas, docente de otras universidades, y en este caso sería la Universidad Nacional de Itapúa, de la Universidad Americana y de la UTIC, docente de la Escuela de Estrategia del ICEPOL, docente de institutos de altos estudios estratégicos y docente de la maestría en política y estrategia aeroespacial y del programa de especialización en historia nacional. También docente en lengua y cultura guaraní del Instituto Técnico de Formación de Política Electoral, IPEL, docente de lengua y cultura guaraní del Instituto Austriaco para América Latina, profesor de lengua y cultura guaraní de la Asociación de Paraguayos de la Costa Oeste de Estados Unidos. También fue director general académico de la Universidad Nacional de Asunción e interinó la Secretaría General y la Jefatura de Recursos Humanos de la UNA. Fue miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía UNA. También fundador, y cabe mencionar acá la fecha, 23 de septiembre de 1985, presidente del Comité Ejecutivo, director general y docente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. También fundador, la fecha también sería 19 de mayo de 2012, miembro de la agrupación La Casa del Escritor Roga, actual presidente. Licenciado en Lengua Guaraní de la UNA, licenciado en Antropología Cultural Guaraní y Paraguaya, especialista en metodología de la investigación aplicada, graduado en didáctica universitaria y doctor en lengua guaraní. Ex docente de la Academia Militar,
Mariscal Francisco Solano López, ex docente del Liceo Militar Acostaño, ex profesor del Instituto Superior de Educación, ICE, ex profesor del Instituto de Lingüísticas Guaraní del Paraguay, ex profesor del Colegio Bernardino Caballero, Colegio Nacional de Patín, del Colegio Nacional Adela Esperati, del Colegio Chiang Kai-shek y también del Colegio Nacional Constitución, miembro de la Academia de Lengua y Cultura Guaraní, académico número 6, fundador, bueno, acá hasta el año 1978 y expresidente en 1979 de la Academia de Lengua y Cultura Guaraní del Colegio Nacional de la Capital. Escritor bilingüe, tiene 18 libros publicados sobre lengua y cultura guaraní, cultura popular, antropología, etc. Además de numerosos artículos publicados en revistas especializadas y diarios. También columnista de lengua y cultura guaraní de Ciencia del Sur. Traductor público y también socio del Rotary Club. Y eso sería una amplia biografía del profesor Dr. David Galeano Olivera. Buenísimo, una excelente carta de presentación. ¿Qué más podemos decir, verdad? Y qué honor tener al querido profesor David. Baixapá, Bodejar Aguazú, David. Bienvenido. Y los gellanos, bienvenido, qué lindo verte. Y bueno, esto es un proyecto entre Edgar y Jorge, Jorge y Edgar. Y es un diálogo hacia adentro entre amigos. Así que te vamos a tratar, más allá de todo tus trabajo y toda tu jerarquía, vas a ser nuestro amigo en este ratito y siempre. Pero bueno, la conversación es que sea así, entre amigos en el living, conversando de algo importantísimo como lo es el liderazgo y el líder, porque precisamente todo lo que es trabajar con personas, con los sujetos, es importante. El trato, el tratamiento, todo eso que a nosotros nos gusta hacer. Bienvenido, querido David. ¿Qué tal, Jorge? Hola, Edgar. Baixapá. Muy contento de compartir con ustedes hacia adentro y sobre todas las cosas, conversar. Conversar, como decía, creo que más que conversar como amigos, vamos a conversar como hermanos. Ahí está, Te agradezco el esfuerzo por estar compartiendo con nosotros. Sabemos que tu actividad es muy poderosa, muy grande, así que te agradezco estos minutos que nos estás dedicando y que nos das prestigio a nuestro programa, obviamente, ¿verdad? Y bueno, como para empezar siempre, Edgar querido y David, vamos a entender un poquito del tema de lo que vamos a hablar, que es el líder y el liderazgo, ¿verdad? Yo estuve investigando y dice que la palabra líder proviene del inglés lead. Fíjate, yo no hablo inglés, perdónenme por la pronunciación, ¿verdad? Pero bueno, que significa persona que dirige o comanda un grupo. El que comanda o dirige un grupo con una referencia horizontal, si se quiere. No pone por sobre encima de los miembros la jerarquía ni el mandato, vamos a decir. Es una dirección horizontal, es decir, que precisamente no enfatiza la jerarquía y más que nada valora la capacidad de cada integrante del grupo. Eso es importante en la función del líder, ¿no es cierto? Después vamos a ver qué diferencia hay entre lo que es un líder y un jefe, que a veces nosotros creemos que no hay diferencia y las hay y son grandes, ¿verdad? La raíz del líder también, la raíz del líder proviene del latín y es duc, D-U-C, duc, donde tiene significado de conducir, ¿verdad? Lo encontramos en palabras como aducir, conducir, educar, producir, reducir, fíjense, seducir. Todo eso, esa variedad de familia de palabras, tiene que ver con lo que es la palabra de líder, en la raíz latina, que es duc, ¿verdad? Ahora, hay evidencia, fíjate, Edgar y David, hay evidencia del primer liderazgo. Seguimos buscando ahí quién fue el primer líder, ¿viste? Bueno, se va a escapar de nosotros. Una primera evidencia de esto podemos decir que fue en la civilización sumeria, siglos 50, 49 antes de Cristo, en los cuales los sacerdotes debían administrar los bienes del pueblo
cuando se realizaban esas gigantescas estructuras arquitectónicas, ¿verdad? Entonces, Sí. hay una suerte de liderazgo en suerte de los capataces de ese momento, lo- los constructores, en ese momento los formadores, fíjense que ya venimos de allá, los formadores de formadores, ¿eh? Entonces había una suerte también de liderazgo con el conocimiento de la geometría, ¿eh? Y liderazgo por parte de los profesionales de ese momento, ¿eh? Que son los que conocían toda la construcción. Entonces ahí podemos encontrar las primeras evidencias de lo que es el liderazgo. Y ya en el siglo XX más o menos, quien inicia la teoría del liderazgo fue Fred Fiedler, quien desarrolló el primer modelo integral de liderazgo, donde propone una sólida correspondencia entre el líder y el grupo que se compone para realizar un trabajo con un objetivo en fin, ¿verdad? Ahora, tenemos, así como tenemos el líder guaraní en el Ateneo de la Unión de Cultura Guaraní, que está acá ahora con nosotros, también tenemos lo que podríamos llamarle el padre del liderazgo o el padre del líder, o sea, el padre líder. Siempre hay uno ahí que está, que decimos, esta es la referencia, aquí está. Ese fue Warren Bennis de Nueva York, y está considerado como uno de los pioneros y mayores expertos en el estudio académico del liderazgo, ¿verdad? Catedrático universitario, así como nuestro querido David, profesor de administración de empresas y ha sido consejero asesor de 4 presidentes de Estados Unidos en el tema del liderazgo. Escribió varios libros, hizo varias estrategias, varias técnicas y precisamente con empresas multinacionales. O sea, todo ese desarrollo de progreso, cuando se entabla un grupo en común, un grupo de trabajo, asimismo el grupo familiar, decimos, cuando nosotros queremos liderar nuestro grupo familiar, es tan fino y tan estratégico como liberar una empresa. O sea, respetar los miembros, no sobrepasar por sobre los miembros, eso es el líder ideal. Ahora lo vamos a consultar precisamente con David Galeano, con nuestro querido amigo, que él tiene una experiencia más de 40 años en todo este tema de liderar. Así que bueno, como para hacer esta introducción, como para entender un poco y tener un poco el sentido de lo que es líder. Y bueno, querido David, precisamente dice te voy a preguntar cuál es la función del líder, ¿no es cierto? O sea, se necesita un líder, es necesario cuando hay un grupo de trabajo que supera, en nuestro caso, vamos a utilizar, vos liderás varias organizaciones, la organización mayor, supongo vos me corregirás, es el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní con más de 100 sucursales, vamos a decir sucursales para que los amigos entiendan, en todo el país, en toda la República del Paraguay, que después se proyecta hacia el Mercosur, Argentina, Brasil, ¿verdad? Y por donde anda un estudioso del guaraní, anda el Ateneo. Se vio necesaria la imagen de un líder. Vos solo esa imagen de líder te cayó a vos solo o lo buscaste o la gente te buscó. ¿Cómo fue el proceso? Bueno, de hecho, Jorge, Edgar y bueno, todos los amigos que están con nosotros virtualmente, es un proceso que uno lo va desarrollando a lo largo de la vida. Algunos lo hacen, digamos, con más intensidad, otros lo hacen a medias y con dudas. Y bueno, y finalmente yo creo que también se da una especie de liderazgo que hay veces son también coyunturales. Hay líderes que aparecen en un momento para una cierta cuestión y luego se esfuman. Y están aquellos otros que también son intermitentes, que es como que entran con fuerza, hacen un partido completo, luego como que descansan y vuelven a aparecer 6, 7 partidos después. Lo ideal sería, en mi perspectiva, mantener sostenido liderazgo, iniciar y sostener. Es una cuestión que es complicada, una cuestión que es complicada que para mí particularmente
pasa por conducir en ese significado que mencionaste. No considero yo que el liderazgo tenga que imponerse por una autoridad y con un criterio autoritario. No, no me parece, de hecho no se considera liderazgo esa manera de conducir. Allí ya caemos en el autoritarismo, la dictadura, y bueno, el que hace liderazgo efectivamente conduce y lo hace en concordancia y con el acuerdo del grupo al cual en este caso él lidera. Frecuentemente, y vos tuviste y tenés esa experiencia con nosotros acá, Jorge, estamos hablando de 40 años que el Ateneo ahora empezó la cuenta regresiva desde septiembre pasado a septiembre del año que viene. Estamos en el camino de cumplir 40 años. Y han sido 40 años desarrollados con liderazgos también, porque hemos formado a los líderes que hoy en día también lideran en sus respectivas comunidades, en lo que llamamos comúnmente las regionales, que son como sucursales que están en los municipios trabajando. Y ese ha sido un trabajo, por mi parte, por lo menos, siempre en conversación con toda la gente que conforma el Ateneo. Mi experiencia particular en el Ateneo, como también en otras instituciones, ha sido la misma, ¿verdad? Siempre fui el criterio de llamar a todas las partes y estudiar con los miembros las situaciones que se fueron o que se están dando o que se pueden dar, y entre todos buscarle siempre una solución. Pero también siempre fui el criterio de que una vez definida la acción que el grupo debe llevar adelante, la cuestión mía pasa siempre por cumplir con eso, a lo que dé lugar. Porque muchas veces se produce la reunión, se analizan los temas, se define una acción a llevar adelante, pero todo muere allí. Quedó en las ideas, pero no se concretó. Entonces, yo sistemáticamente a lo largo de este tiempo, en una experiencia así muy personal, siempre tuve ese criterio de a lo que dé lugar cumplir con cada cuestión decidida. Y hay veces, dentro de ese proceso, nos hemos encontrado con situaciones totalmente adversas, como diría alguien, casi imposibles. Y también aprendí, y creo que toda la gente que está conmigo también aprendió a sobrellevar esos momentos. Porque en circunstancias como esa, lo primero que surge, pues, es el deseo de tirar la toalla y darse por vencido, y la cuestión de para qué luego me metí, por qué entré acá, yo fui un tecoreí. Bueno, al final, esto yo particularmente considero que no tiene que ocurrir nunca, que en ese momento es donde más fortaleza hay que tener y donde, y a cerrar la idea con esto, Jorge, donde uno tiene que aprender a desarrollar lo que se llama el pensamiento divergente. A un objetivo, varios caminos. A un objetivo, un solo camino, lo único que hace es justamente que la persona llegue hasta una cierta distancia del objetivo, se encuentra con una dificultad, al no tener otra alternativa que seguir, se queda allí de brazos cruzados, se pone a llorar y es como que el mundo vino abajo. En cambio, lo mío, y en el caso de todos los que estamos en este gran emprendimiento que es el Ateneo, siempre la cuestión fue trazar más de un camino para llegar al objetivo, partiendo de la base de que si por uno de estos caminos no llegábamos, tranquilamente podíamos retornar, tomar el otro camino y a la vez de ir por ya ese segundo camino, pensar nuevamente en un tercer o cuarto o quinto camino. La cuestión es que tenemos que llegar al objetivo, de cualquier manera. Y si es que es necesario hacer 10 caminos, hacemos 10 caminos para llegar. Pero no Sí. doblegarse, no darse por vencido nunca. Y eso creo que tiene que ver con un estado mental. Cuando uno aprende a liderar y aprende a ganar, es como que esa ganancia nos da más fortaleza. Definitivamente, eso nos hace más fuertes. Bueno, para abrir un poquito un paréntesis para aquellos que a lo mejor están viendo y no sepan,
a lo que te referiste con el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, le vamos a decir que es un instituto de formación docente de estudios superiores, ¿no es cierto? Un instituto de estudios superiores, donde se manejan, como dijiste vos, muchísimas sucursales, 100 solamente en Paraguay, con un director que maneja esa sucursal, con una cantidad de profesores y con una cantidad también de alumnos, ¿verdad? Y bueno, esto me toma referencia de que también cada responsable de cada sucursal es también un líder dentro de su sucursal, ¿verdad? O sea que podemos, con el tiempo, a lo mejor sin proponernos, me voy a hacer parte del proyecto, no voy a tomar el atrevimiento. Sí. Yo tengo una pregunta. Sí, termino. Con el tiempo, el Ateneo, no sé si tomó nota o se mostró de forma integral en que también formó líderes, más allá de lo que verdaderamente era la capacitación, que en este caso es la cultura e idioma guaraní, ¿no es cierto? Y quería hacer notar eso también, que el Ateneo no solamente es formador de formadores en la cultura y el idioma guaraní, sino que también sin querer o queriéndolo, o no sé, el proceso lo llevó a formar líderes en cada uno de los sitios que ocupa. Queriendo, claro, Bien, queriendo formar líderes también. Siempre fue la intención esa y sigue siendo la intención. bien. Edgar, Sí, tengo una pregunta. Por, en base a la experiencia del profesor doctor, entonces quiero preguntar si ha tenido alguna experiencia con diferentes estilos de liderazgo en su trayectoria académica y cultural. Distintos tipos, sí, sí, sí. Yo creo que el Sí, liderazgo se adapta a cada situación. No es que es un liderazgo que, qué sé yo, tiene 40 partes y con 40 partes funcionan todas partes. A lo mejor sí, para alguna otra situación pueden ser 45 partes, en otra 35, en otra puede ser 15. O sea, no es un todo con un solo cuerpo, con una sola forma, con un solo tamaño. El liderazgo yo creo que es bastante dinámico y tiene esa característica de ser flexible. Por esto que el líder tiene que saber negociar, tiene que saber convencer, tiene que saber tratar con la gente. La gente que está en un lugar, que están al norte, no, ni se parecen a veces a las que están en el sur, por más que estén en un mismo país, en un mismo distrito. A nosotros nos han tocado a veces grupos antagónicos que se han encontrado al interior de un curso de guaraní y que de un lado se sentaban los de la escuela y del otro lado los del colegio y nos hablaban. Y bueno, y allí fue la cuestión de tener que entrar, conversar, de preguntarle por qué están molestos y los de acá, por qué con los de acá y los del otro lado con los de este lado, por qué. Y fuimos analizando esas situaciones en un primer momento con una cierta distancia. Un grupo dijo, no, nosotros vamos a estar acá nomás, el otro por acá nosotros. Siguientes ocasiones ya comenzaron a juntarse, ya se sentaron casi la mitad de las dos partes y finalmente conseguimos que se mezclen y convivieron y dejaron de lado sus problemas de afuera. Y yo les decía, cuando estamos acá, estamos por el guaraní, si quieren afuera, continúen peleándose, pero acá adentro tenemos que trabajar por una misma causa. Entonces, tampoco el liderazgo soluciona todos los problemas. El liderazgo interviene y facilita la convivencia para ciertos y determinados logros. Por eso en este sí. caso que estoy poniendo de ejemplo, era juntarlos a los dos y yo diciéndoles, acá estamos dos grupos, cada uno tiene sus razones, pero acá ustedes vienen por una causa mayor que es un profesorado y si quieren continuar con esto, pues tienen que ponerse de acuerdo y trabajar juntos. Claro. Y esa es una parte muy importante que le corresponde en el Ateneo al director o al profesor de la cátedra. Y allí ya entran de por medio después otros elementos que están vinculados al Ateneo. cuando, Sí, cuando el líder ya se sabe en el rol de líder, ¿no es cierto? Un día te despertás y te das cuenta que sos líder, ¿no es cierto? Más allá de que te lo venís proponiendo, no, decir, bueno, soy líder de esto, o sea, dirijo esto, eh,
trato de poner todo mi estrategia, todo mi talento en esto para que sea positivo para la gente que está acá. Digo, eh, ¿cómo se repiensa un líder? ¿Cómo te repensaste vos Y utilizando a medida que va como pasando, sí, ejemplo? O sea, entiendo. ¿cómo estructuraste? Decir, voy a tener esto como fijo y después voy a ir modificando con el tiempo. O sea, es organización. ¿Cómo manejas esa situación? Bueno, primero que nada, hay una cuestión fundamental en esto. En el líder siempre tiene que haber disciplina. Disciplina en el líder y disciplina con el grupo que trabaja, ¿verdad? Es decir, ponernos todos de acuerdo para cumplir los objetivos propuestos. Entonces, yo soy, en ese sentido, Jorge, siempre del criterio de establecer objetivos y trabajar por esos objetivos. Algunos objetivos son a largo plazo, otros a mediano, otros a corto plazo. Nosotros acá, por ejemplo, ya tenemos establecido un plan de actividades que vos conocés, que ya tenemos para enero esto, para febrero esto, para marzo, y lo venimos haciendo hace 40 años. En cada edición, esa misma actividad cambia de forma a la medida que los directores, los profesores, los estudiantes decoran la sala de una manera, ponen la silla de otra forma, hay un presentador que habla de esta manera, se incorpora un número artístico que no hubo la vez anterior y vamos probando. La receta no es única, la receta no es para todos. Entonces, yo siempre digo que en ese sentido hay que ser disciplinados con respecto a lo que el grupo se propone para estas actividades de corto, mediano y largo plazo. Por otra parte, una cuestión fundamental en el líder es la paciencia, porque no todo sale a la primera vez, ni a la segunda, ni a la tercera. Pero acá también, cuando digo paciencia con respecto a algo que el líder y el grupo se proponen, y hay una especie de intuición que nos dice que eso que queremos lograr es lo que tenemos que lograr y no nos sale en la primera y en la segunda, hay que tener paciencia. ¿Y qué viene con la paciencia? Lo que llamamos la perseverancia. Perseverar es repetir, repetir, si es necesario 50 y sale a las 51 veces de hacer, pero sale. Cuando algo te dice que esto es lo correcto, que esto está bien, probablemente el método que elegiste no te está llevando por el camino tan rápidamente como querés. Pero finalmente, si ese es el objetivo y tu conciencia te dice que tenés que insistir, tenés que perseverar, pues tenés que continuar. Le agrego a eso una cuestión muy importante. Toda acción de un líder y toda la acción de un grupo que tiene esta característica de la conducción de un líder, tiene que tener también un concepto muy alto de la dignidad, el ser dignos al hacer algo. Cuando uno hace y uno hace sabiendo que está bien o que está haciendo el bien, eso vale la pena, eso justifica todo. Ahora, si por allí lo que nos proponemos hacer es algo malo y va a causar daño, pues allí no hay nada de liderazgo. El liderazgo se aplica a una cuestión moral y ética. Lo que sale de allí rompe la ética y rompe la moral. Ya no puede ser liderazgo bajo ningún punto de vista. No hay un liderazgo entre bandidos, entre ladrones. Eso que se da allí no, éticamente no se ajusta a la figura de un líder. El líder es el que trabaja en una comunidad por el bien de la comunidad y haciendo el bien. Sobre el punto, estuve escuchando atentamente. Entonces, importante el desarrollo del liderazgo. Pero en ese sentido, influye mucho, y voy a hacer relación con el nombre de nuestro programa, que es Hacia Adentro, Hacia Adentro. Entonces, ir a que uno mismo haga el autoconocimiento y haga la introspección de manera para que podamos conocernos y que podamos entender así nuestras fortalezas, que podamos estar comprendidos. Son 100 sucursales, 100 regionales. Entonces yo no puedo muchas veces tomar una decisión precipitada. Hay veces todo el mundo está esperando y muchas veces me dicen, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Entonces yo le digo, acá hay que parar la pelota tranquilamente, mirar
cuáles son las posibilidades que tenemos de a dónde pasar y pasar de una manera segura. De nada sirve recibir la pelota en términos deportivos y patearla a cualquier lado. Eso sería una jugada absurda. Entonces, es recibir y una vez recibida la pelota, mirar. En ese hecho de mirar, uno dice, bueno, si hago esto, ¿qué perjuicio va a traerme a mí y al grupo? Y si hago esto, ¿qué beneficio me va a traer a mí y al grupo? El líder, cuando está en la condición de líder, dejó de ser él así como que yo puedo resolver y qué me importa a mí y los demás. Yo estoy y que se vean los demás. Eso no condice, no forma parte, no tiene sentido en la figura de un líder. El líder es el que va a pensar dos veces y tres y cinco y 10 veces antes de tomar una decisión, sabiendo que esa decisión va a afectar a todos. Y si es que esa decisión es equivocada, el perjuicio va a ser para todos. Y si es que esa decisión es la acertada, el beneficio va a ser para todos. Entonces, el hecho de mirar hacia adentro, de hacer esa introspección, ocurre todos los días. Yo no, hace 40 años que normalmente tengo un hábito de dedicarle media hora de todo lo que hago en el día y sea la noche a pensar qué es lo que hasta ahora hicimos y qué es lo que nos falta hacer y cómo podríamos hacer. Ocurre que muchas veces aparecen los imprevistos y cuando a veces la gente que está trabajando con nosotros, con los que ejercemos el liderazgo, no es muy segura, es gente que a veces por algún motivo se asusta, entonces el líder tiene que poner el paño frío, ¿verdad? Y decirle a todos, tranquilo, tranquilo, vamos a ver cómo salimos de esto. Pero la cuestión es que al decirle, vamos a ver cómo vamos a salir de esta, qué es lo que yo voy a hacer, y voy a tener que pensar. Y probablemente me tenga que apartar de todos y en algún lugar donde esté solo yo, diga, bueno, esta es la situación, si hago esto va a funcionar o si hago esto no va a funcionar. Pero siempre uno está en un proceso de introspección. El líder a medida que se va asentando, que se va siendo, ya posicionando en el rol, obviamente que se van creando compromisos con el grupo que dirige, ¿verdad? Y compromisos que a lo mejor van saliendo a través de la relación grupo-líder, pero también hay una suerte de compromiso que el líder se compromete él mismo como líder con el grupo, ¿verdad? ¿Cuáles serían estos compromisos que vos crees que un líder tiene así como una reglita, decir, bueno, los compromisos del líder para con el grupo? Claro, yo O, creo que en o primer desarrollo, lugar, o para el desarrollo del grupo, ¿verdad? claro, en primer lugar, entre el grupo y el líder tiene que haber algo muy importante que es la sinceridad, la honestidad y sobre todas las cosas una lealtad mutua, que es una cuestión muy complicada y que se debe lograr, porque muchas veces uno trabaja y existen ofertas y ya por allí se le tienta a alguien, vení, te damos a mucho más de lo que ganás allí, vamos a joderle a ellos, venite con nosotros acá. Yo creo que acá en el Ateneo eso nos costó 20 años construir, de los 40 que estamos teniendo, porque todos los directores que hoy están en el Ateneo, prácticamente todos los profesores, tienen más, cuando menos 20 o 30 años adentro. Entonces ya es gente con la que nos conocemos y a eso voy. Yo a esa gente no le puedo fallar y ellos saben que tampoco me pueden fallar a mí. Allí está el principio de la lealtad. ¿Qué es lo que en este caso hace más especial este relacionamiento? El que trabajamos por una causa, no por el dinero, que también es una cuestión interesantísima de analizar. ¿Cómo hacer para sostener una institución donde normalmente el dinero no es la razón principal? Es lo absolutamente secundario. Es decir, si en este momento yo te digo, que de hecho vos sabes y mucha gente sabe, yo hace 40 años estoy en el Ateneo, pero yo no cobro por ser director del Ateneo. Yo no tengo un rubro, mensualmente vengo y firmo y llevo la plata acá. Yo cobro acá cuando entro a dar una clase, pero hace 40 años yo soy director del Ateneo ad honorem, ¿verdad? Trabajo por una causa.
Y creo que en gran medida cuando toda la gente entró conmigo, porque tuve de alguna manera la responsabilidad por un lado y un privilegio y una gran satisfacción de formar a los líderes que hoy están en las distintas comunidades. Y se han formado dentro de esa causa. No es tan importante el dinero, si lo más importante es la causa, la promoción, la difusión del guaraní. Entonces, yo te decía sinceridad, te decía lealtad, trabajo, 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 pero trabajo responsable. Que no te demos una responsabilidad y que vos la tires allí a los cerdos, al chiquero, ¿verdad? Si vas a llevar, andá y hacer. Pero para eso también está eso que dije hace rato, tener decisión. Bien. Esas son cuestiones que para mí son fundamentales. Pero sobre todo la lealtad, la sinceridad y el trabajo mancomunado, el trabajo responsable, Jorge. Edgar, Sí, tengo una última pregunta. Creo que ya en un contexto ya del sistema educativo, por decir así. Entonces, ¿cómo ve el liderazgo en el contexto actual educativo? Estamos hablando de educativo. ¿Y qué cambios considera necesarios para que los docentes puedan liderar de una manera más efectiva? Bueno, allí hay cambios profundos que hay que hacer, ¿verdad? Nosotros en el Paraguay tenemos una generación nueva que se está formando en un marco distinto al que personas que tienen por arriba de 30 años le tocó vivir, que fue el tiempo duro de la dictadura, ¿verdad? Donde muchas cosas no se podían hacer y donde no existía liderazgo, existía autoridad y autoritarismo, sobre todo en materia educativa. Y cuesta mucho salir de ese modelo para entrar en uno nuevo. Y en ese sentido también es importante que las instituciones formadoras de docentes desarrollen contenidos vinculados al liderazgo y de alguna manera facilitar en tiempos estudiantiles la función del liderazgo a los propios estudiantes, ya sea dentro de la institución, desarrollando actividades, los cursos, y en los cursos la figura de un delegado, de una delegada, de un presidente de curso, de una presidenta, que en este caso se les puede asignar tareas que ellos puedan liderar y de las cuales de esas tareas también tengan que rendir cuentas y decirle a todos en el grupo y en la institución, se nos asignó esta tarea y la hemos cumplido de esta manera. Es decir, eso es un punto importante para llegar a ese buen liderazgo, a ese liderazgo ideal, a ese liderazgo positivo, a ese liderazgo social transformador hacia una sociedad mejor, para una sociedad más humana. Es importante practicar y hacerlo a través de la propia institución formadora. Nosotros hoy lastimosamente en muchos casos todavía no tenemos eso. En los papeles hay orientaciones, pero una cosa es lo que dice el papel y otra cosa es lo que se ve en la práctica. Estamos en una transición, definitivamente estamos en una transición y creo que tal vez 5 o 10 años más nos van a mostrar cómo estamos con digamos, una figura de un nuevo liderazgo en materia educativa en Paraguay. muchos líderes, así como vos, que nosotros este, asumimos ese rol, te vemos como un líder, con el correr del tiempo hay que luchar contra no empezar a quedar caduco, entre comillas, ¿no? ¿Cómo se va ayornando el líder? Para no quedar obsoleto, para no quedar con pensamiento, si se quiere, retrógrado de hace 20 años atrás, ¿no es cierto? ¿De qué manera te ayornás vos, David, para ser un líder actual, para entender? Porque, como dijiste recién, estás trabajando con personas hace 30 años, pero también empezás a trabajar con los jóvenes que se van acercando y ahí tenés que mostrar el líder ayornado, el líder, creo yo, ¿no? Que más allá de la experiencia, a través de los años, tiene que mostrarse actual, ¿verdad? Claro, una cuestión importante es que el líder no tiene que tomar, digamos, un oficio en particular, pero que tiene que desarrollar, comenzar a desarrollar varios. Y tiene que ser un líder que se adecue
adecue a cada situación que se le va presentando. La preparación mental permite eso, pero eso requiere conocimiento. Entonces yo, en mi caso particular, soy una persona que lee mucho. Yo leo. Yo no paso un día sin leer algo. Tengo libros, compro libros. No es que los descargo y los leo. Yo compro libros. Son de esos libros que yo mismo subrayo y escribo y, bueno, y leo de todo. Puedo leer de política, de economía, de filosofía, lo que quieras, porque yo creo que el líder tiene que ser libre. La libertad es un soporte. La libertad, sobre todo de conciencia, de un líder es fundamental. Y esa libertad se construye con el conocimiento. Yo por eso suelo decir que el que sabe es libre y cuanto más sabe, más libre es. Y ahora asocio eso con otra cuestión que me parece importante en mi caso, en el liderazgo que trato de llevar adelante, es que aprendí ya no a competir con los demás. Yo hace rato dejé de competir con los demás. Yo compito conmigo mismo. Entonces, yo me hago la evaluación y digo, este no fue un buen día o este fue un excelente día, ¿verdad? Y me pongo desafíos diarios. Yo no amanezco sin tener un objetivo, uno por lo menos. Aunque te diga, esta noche tengo que ver la novela. Y esta noche veo la novela y después yo evalúo y yo sí vi la novela, pero tengo objetivos claros y tengo objetivos definidos. Entonces, cuando a veces a mí me dice mucha gente, o le planteo vamos a hacer esto y esto, y me dice, pero no, eso es muy complicado, muy difícil. Y yo de esa clase de gente ya trato de separarme, porque me doy cuenta que no va a funcionar, ¿verdad? El que quiere puede. Definitivamente el que quiere puede. Entonces, cuando yo digo voy a irme a este lugar y de allí voy a pasar a este otro y de allá al otro, bueno, no quiero ser soberbio con lo que estoy diciendo, porque te pongo un ejemplo. Ayer, a esta hora, yo estaba viajando a 300 kilómetros de acá, manejando yo, ¿verdad? Y llevándole a mi copiloto que hace 40 años mi esposa, ¿verdad? Entonces fuimos y teníamos un trayecto que, ¿cómo conocía yo ese trayecto? Bueno, y de tanto ir y venir, yo aprendí a hacerme rutas. Y llegué al lugar, me tomé el tiempo, hice lo que tenía que hacer, participé del evento, eran las 9:10 de la noche, y yo salgo a la noche manejando y llego a mi casa a 5 minutos antes de la medianoche. En 2 horas 45 minutos llegué 300 kilómetros. Claro, vos tenés que manejar, tenés que imaginar cómo piso yo el acelerador, pero responsable. Mi vehículo pasó por el mantenimiento, tiene las luces, tiene todo, y yo de noche normalmente no duermo. Llegué de allí, volví, y vos que estabas en varios de los grupos que compartimos, viste que más o menos a la 1 de la mañana yo estaba pasando las efemérides. Las efemérides que yo tengo que rescatar en el día de cada libro y de cada lugar que tengo esparcido por allí. O sea, yo llegué a las 12 de la noche, trabajé 1 hora haciendo las efemérides, cargué eso, pasé a Facebook, pasé a Instagram, pasé a todos los grupos, después me acosté a dormir. Y esta mañana a las 7 ya estaba parado nuevamente. Entonces, a lo que voy, Jorge, es que, ¿qué significa eso? Es recrearte, renovarte, recrearte. Yo nunca pensé hacer efemérides hasta que un grupo de amigos en alguna ocasión me dijeron, ¿y vos sabés qué se celebra ahora? ¿Y qué sabés que se celebra mañana? Y ahora resulta que es un proyecto muy interesante que a mucha gente le interesa. En algún momento de mi vida me hice poeta, pero poeta sí, por el camino. ¿Por qué? Porque alguien me pidió. ¿Y qué podía decirle yo? No puedo. Yo no puedo decir no puedo. Si soy líder, no puedo decir. Tengo que rebuscarme, conseguir y hacer. Y hice. Entonces, esa es una cuestión importante porque cuando hablamos de recrearnos, continuamente todos los líderes tenemos que ir pensando en nuevas alternativas y meterle a nuestro grupo en esas nuevas alternativas. Tomando esta parte de la información que precisamente la lectura ha sido y bueno, leer todo es motivo de conocimiento, adquirir conocimiento precisamente para
para varias cuestiones, estar a la orden del día con la noticia, para poder opinar, y ahí es donde se va creando, si se quiere, un líder con un libre pensamiento, un libre pensador donde si definimos al libre pensador sería, por ejemplo, el que construye sus fundamentos en base a su propia opinión o a su propio punto de vista, a su propio parecer, para luego después poder discriminar o liderar de forma correcta, que es lo que uno busca, ¿verdad? Influir sobre el grupo, entre comillas, o sea, tener ese liderazgo y poder plantearlo sobre la mesa, ¿verdad? O sea que es importantísimo el hecho entonces del conocimiento, ¿eh? Un líder con conocimiento, con una. Y el conocimiento hoy en día traducimos muchas veces, lo interpretamos como tiene la cabeza abierta, decimos, ¿no es cierto? Tiene la cabeza abierta, Claro. como tomando ese ejemplo, decir, bueno, está abierto para todo lo que se le pueda decir y él solo va precisamente a crear ese propio fundamento de la idea que uno le da, ¿no es cierto? Esa es función primordial del líder, escuchar, atender, que era lo que dijimos al principio en la presentación de lo que es el líder, es una dirección horizontal. ¿Qué opinas? Horizontal. Mira, te digo sobre eso algo importante, ¿verdad? Que cuando uno está en la función de liderazgo, ese sentido de horizontalidad es fundamental. ¿Qué hubiera pasado? Y vamos a pasar a un plano distinto. Si es que yo, en primera persona, no hubiera apostado por un grupo. Como muchos lo hacen, hay gente solitaria que se forma, que tiene conocimientos, que vende conocimientos, ¿verdad? O que maneja su conocimiento con cierto cuidado, porque sabe bien que si es que eso llega a compartir, ya otra gente va a saber y se va a quedar sin un recurso importante. ¿De qué va a hablar la siguiente vez si ya distribuyó ese conocimiento en otro grupo? Ese sería un ambiente egoísta que no condice con la figura de un líder. Yo he aprendido a lo largo de este tiempo a compartir mis conocimientos. Yo nunca le he puesto un límite a mis conocimientos. Nunca le dije a la gente, hasta acá le voy a contar y esto otro no, porque esto es mi secreto. Yo nunca guardé secretos. No importa que haya sido en el ámbito universitario, en la universidad di o doy clases, no importa que sea el Ateneo, no importa con cuál o con quién grupo, ¿verdad? Con cuál grupo. Siempre ese sentido de horizontalidad apuntó a eso, compartir. Porque esa gente que se formó también con ese espíritu. Hoy esa gente sabe perfectamente que la mejor manera de seguir sobreviviendo en este mundo es seguir aprendiendo. Entonces, si yo llegué a un punto de conocimiento que el resto de la gente no tenía y yo compartí, y resulta que en este momento todos tenemos los mismos conocimientos, ¿a quién me obliga a mí a seguir buscando algo y pasar otra vez un paso arriba? Ahora, un Y líder, nuevamente allí estirarles otra vez a todos y una vez que estemos todos iguales, subir otra vez un paso arriba. El líder es que siempre va a subir y en la medida que sube va a tener que estirarle al mismo nivel. No va a ser correcto que él suba y el grupo queda abajo. Es como que por cada paso que sube, levanta el grupo, sube otro paso, levanta el grupo. Pero siempre va a tener que estar él a la cabeza. en este punto de impartir conocimiento y de impartir conocimiento, otra vez lo volvemos a traducir, si se quiere, para poder entender un poquito mejor, es la instrucción hacia el otro, ¿verdad? Donde lleva un previo conocimiento, un previo saber. Pero el líder, cuando hace instrucción, cuando imparte conocimiento al grupo, está bien que él en algún momento también muestre al grupo que él también está aprendiendo algo del grupo o es debilidad para el líder. No, fortaleza. Partir de la base que nadie sabe todo y que el menos pensado, el que menos pinta tiene, te puede dar una lección de vida. Y cuántas veces yo no, en público he reconocido que esto es esa clase, de gente que y yo le he dicho a más de uno, pues qué interesante, yo no sabía eso. Nunca, jamás me enteré de eso, ahora acabo de enterarme, siendo yo allí enfrente el líder.
y alguien del grupo me levanta la mano y me dice algo que ni remotamente sabía. Entonces, la otra parte sería, digamos, la otra cara de la moneda, hacerme del ñembo, ¿verdad? Ya no, yo sabía, no conté. Pero es preferible ser sinceros, ¿verdad? Ser, como dije hace un momento, honesto y decir, yo no sabía. Eso no te quita valor, no te quita este poder, al contrario, te ayuda a crecer. Bien. No sé, Edgar, si tenés alguna pregunta. No, ninguna. Dice que el líder transformacional o transaccional, querido David, es el líder que motiva e inspira Mira, a los participantes del grupo, del movimiento en que está metido, ¿verdad? Es aquel que transmite valor, confianza, el que no, el que te suelta la mano, pero es como cuando tenés tu hijo que son chiquitos, que le das confianza, pero no lo soltás del todo. O sea, estás siempre ahí, estás siempre dispuesto a trabajar de forma obviamente horizontal, como venimos. Quiero hacer recalcar eso, porque muchas veces consideramos que el líder ya nos subimos arriba de la escalera, ¿viste? Y me tenés que pedir permiso para hablar, ¿viste? Esas cosas que se nos ocurren que se nos ocurren a la persona, ¿viste? Que después resulta que, no sé, se transforma todo. Pero bueno, siempre conservando esa horizontalidad, que la horizontalidad también para poder entender es una cuestión democrática, ¿verdad? ¿Vos sí. considerás que te considerás así un líder en lo que estamos diciendo transformacional, o sea, apoyando siempre, estando ahí pecho a pecho con el otro, o sos de derivar solamente y decir, bueno, muchachos, llegamos a esta conclusión y hoy, a partir de hoy, todos los fines de semana vamos a estar repartiendo papelitos para hacer esto, vayan ustedes, después me avisan cómo salió, cómo es el tema. Bueno, en realidad yo creo que más que yo me considere, es lo que la gente considera de mi persona, ¿verdad? Y si se da contigo y se da con otra gente, y yo soy consciente de eso, ¿verdad? Soy consciente de que soy un líder, porque a mí me dicen eso. Y es como que en algún momento te decía, hay mucha gente que está esperando que yo diga algo para moverse en ese sentido. Y eso tiene que ser asumido siempre con un sentido de humildad también. Yo trato de mantener siempre los pies en la tierra. Y desde ese punto de vista, creo, Jorge, que una cuestión muy importante pasa por que este líder, esta persona que conduce a un grupo, continuamente busque la manera de mantener un diálogo con todos. Y sobre todas las cosas, en ese mantener el diálogo con todos, es crear estímulos, como que diariamente, ¿verdad? Porque ¿qué ocurre cuando en un ambiente, ponele que estás en un grupo, ya que lo más común hoy en día puede ser un grupo de WhatsApp o algún otro. ¿Y qué ocurre? Hay veces que la gente se entra en un proceso, se enfervoriza y hay una publicación y otra y otra. ¿Y qué pasa cuando ese liderazgo se apaga? El grupo como que queda muerto y al poco tiempo salió fulano, salió fulano, salió fulano. ¿Qué es lo que normalmente un líder tiene que hacer? Es mantener encendida la llama y hacerlo todos los días. En mi caso particular, yo creo que vos y Edgar y mucha gente que nos está viendo sabe que yo hago esto diariamente. Aunque parezca un reto personal para conmigo mismo, yo diariamente, desde el 2021, vengo poniendo información allí en Internet, todos los días. Y repito, en Facebook, y en X, y en Instagram, en todos lados. Pero es lo que yo conseguí también, que mucha gente esté siempre conectada y pendiente. Es como que hoy en día más de uno dice, sí, pero che, mira, el guaraní está allá arriba, y está allá arriba, y está allá arriba ahora. Y alguien me va a decir, no, pero ¿y por qué vos y por qué no los demás? Y bueno, yo a todo el mundo le he dicho siempre que tienen que hacer, hagan publicaciones en Facebook, en WhatsApp, en YouTube, donde quieran, pero metan algo diariamente. El tema es que muchas veces la gente no se animó o no se anima. Y entonces hay que generarle algún estímulo a esas personas para que tengan confianza y que comiencen a publicar. Ahora, eso no quiere decir que yo, líder, tenga que bajar la guardia y como que nadie hizo nada, entonces digo, yo me enojo y dejo de hacer hoy. Yo estoy en el buen sentido de la palabra como líder
condenado a tener que seguir insistiendo, insistir. Esa es mi misión como líder. Yo soy consciente de eso y eso hago todos los días. En ese sentido podemos ver entonces la gran diferencia que hay entre un jefe y un líder, ¿no es cierto? Muchas veces nosotros confundimos al jefe, dice, no, aquel es jefe, líder, el tipo es jefe, líder. Y no, no es lo mismo, ni el jefe es líder, ni el líder es jefe. Para poner en claro un poco, el jefe es aquel que prácticamente se encarga de la parte operativa. Supongamos tengo que hacer una columna de hierro para el día 15 y el jefe está ahí detrás Autoritario. del operador. No, y Claro. más que sea autoritario, está detrás del trabajo. El jefe está para que se cumpla a tiempo y forma, ¿verdad? Él da órdenes, Es la parte operativa. sí, Y el jefe da órdenes, controla y supervisa. claro, Controla y supervisa y en todo caso sanciona. para terminar, ¿Verdad? sí, para terminar la idea, así y el líder funciona más que nada en la parte espiritual. Es un DT, es el que viene y te empuja, el que te dice, vos podés, vamos a hacer así, inspira, le da aliento, lo trabaja más profundo, ¿verdad? Entonces, esas son las prácticas, así muy simple, para no estirar tanto, muy simples son las dos grandes diferencias entre jefe y líder. Que los dos casos son importantes también, o sea, no, tampoco vamos a tirar la papa para el jefe, ¿no? Claro. Para que las cosas funcionen. Pero el líder, ¿verdad? Trabaja precisamente un poco más profundo con la persona, ¿no? Sí. Definitivamente es así, ¿verdad? De hecho, el mundo optó en estos últimos tiempos por el liderazgo, sin perder de vista que en aquellas comunidades autoritarias no hay liderazgo, hay autoridad, hay autoritarismo, hay dictadura. Lo opuesto a eso es la acción que desarrolla un líder en un ambiente democrático, en un ambiente consensuado, en forma positiva, estimulando, que es la parte anímica, la parte espiritual, a todos a moverse hacia una dirección que es la que entre todos se optó o se decidió seguir para llegar a un logro o a más de uno, ¿verdad? Yo creo que es así, efectivamente, porque No, Edgar, ya me parece, estamos llegando al final, pasa rápido, para no Sí, pasó rápido. abusar Yo mucho por mí continúo. de la visita, pero bueno, sabemos que como función principal, como líder cultural, como líder de una institución tan prestigiosa como lo es David, con un reconocimiento que no hace falta que nosotros lo digamos, también tiene dentro de esa dirigencia, tenés tu grupo cerrado, como lo tienen todos los líderes, como lo tienen todos aquellos que tienen puestos importantes de dirigencia, y de verdad que tiene su grupo que también trabaja en función a que todo vaya bien, que todo sea correcto, con todo lo que nombramos, con la horizontalidad, con la dignidad, con lo correcto, con la verdad, ¿no es cierto? Pero digo yo, ese equipo, esa comitiva que trabaja íntimamente con el líder, se va formando a través del proceso del trabajo de él mismo, o el líder va seleccionando esa mesa colaboradora. y en realidad puede ser una persona, hasta te diría cualquiera, ¿verdad? Desde el momento que tiene la predisposición a integrarse al grupo y desea superarse. Nosotros acá hemos tenido muchas experiencias negativas también, que en algún momento vinieron algunas personas que no pensaron igual y que por sí mismas se dieron cuenta y se apartaron. Y quedaron las que entraron o calzaron en el molde. Yo creo que esa es una cuestión de docilidad que normalmente también se puede percibir. De hecho, en el trayecto de los objetivos, del logro de los objetivos, de los años que van pasando, todos funcionamos como reflejo uno del otro, porque ya comenzamos a pensar igual. Yo muchas veces no le tengo que estar diciendo acá o allá o al otro qué tenemos que hacer, pues ya todos sabemos qué tenemos que hacer. Todos sabemos qué tenemos que hacer.
¿verdad? Entonces, si por allí me doy cuenta que no está haciendo y no lo está haciendo por alguna enfermedad, por algún problema, obviamente le pasamos la mano inmediatamente. Jamás en la función de un liderazgo, en el caso nuestro en particular, hemos dejado a nadie caído en el campo de batalla, ¿verdad? Siempre puede acercarnos, levantarle y ayudarle a continuar. Nunca tuvimos el criterio de que, bueno, esto es como una basura que terminó, no, lavamos la mano y tiramos al basurero. Tampoco ese es el criterio válido para un líder. Todos somos útiles, algunos, como decía hace rato, de manera transitoria, un tiempo están, otro tiempo aparece algún problema, se distancian un poco. Acá mucha gente en algún momento que se fue, vino después me dijo, ¿puedo volver? Y le digo, siempre tu silla estuvo acá. Ahí está tu silla, sentate y continuamos la historia. Sabiendo la clase de persona que fue en su momento y que sigue siendo. Yo creo que el que tiene esa buena fe para hacer este tipo de actividades, no es que la cambia muy fácilmente, ¿verdad? El que nace ya continúa una senda. No sé, no conozco muchos casos de aquellos que se han perdido por el camino, ¿verdad? Hay algo que uno trae de nacimiento y obviamente hay otras cosas que adquirimos. Pero Justo, así es el carácter y el temperamento. justo me das el pie. Ya para la última pregunta, la pregunta del millón, querido David, el líder, ¿se hace o se nace en base a todo lo que tuvimos conversando? Y una parte trae consigo, ¿verdad? Una parte, yo no digo que es genética, claro, pero es como una cuestión medio romántica la que digo, pero creo que uno a veces trae algo del papá, del abuelo, de alguien de la familia, porque sin falta pasa por allí alguien y dice, mira que es igual a como fue su padre. Y lo otro uno se hace, definitivamente yo dije, tengo que leer, tengo que Se va observar, desarrollando. tengo que analizar y a partir de eso me voy haciendo. No, yo creo que al final, con todo lo que llevo recorrido, todavía no terminé de hacerme, me sigo haciendo, ¿verdad? Formando, leyendo, construyendo, reconstruyendo. En algunos casos tuve que dar un paso atrás, otros dos adelante. Hay veces di 4 o 5 pasos atrás y después uno adelante. La vida no es hablando mal y pronto, todo color de rosa y que todo funciona bien. Pero uno tiene que mentalizarse para eso. Por eso decía que es como un estado mental el que genera al líder y en la medida que él cree en sus posibilidades y va venciendo los obstáculos, se hace más poderoso. Yo en ese sentido me considero una persona poderosa que tengo en mi persona una serie de elementos que me han demostrado a mí mismo que pude vencer en todas las ocasiones que tuve por delante. Yo por eso no, hasta hoy no suelo decirle a nadie esto es imposible o no podemos hacer. Yo siempre le voy a decir al que me dice algo, si se puede, y vamos nomás allá a remangarnos y hacer lo que tenemos que hacer. Creo que podemos coincidir los tres en este momento en que el camino del líder no es tan glorioso, sino que también penoso, pero Claro. que hay algo fundamental, que es la formación, más allá de que uno se vea con capacidades o muchas veces también en la retórica, el hecho de poder expresar claramente el pensamiento, ¿no es cierto? Es importante, pero importante la formación para aquellos que a lo mejor quieran lograr, quizás en algún momento sentir esa sensación de decir, soy líder, estoy liderando algo en base a un ideal, en base a una postura, ¿verdad? Pero no importa cuál es el ideal o la postura, pero el líder tiene que ser una persona formada, ¿verdad? Una persona que tenga sus ideales bien plantados. Estuve anotando acá, con cosas importantísimas que dijo David, que es precisamente la perseverancia, que no importa muchas veces, tantas veces, no importa tantas veces el fracaso, es no abandonarlo, ¿verdad? Eso te templa, te hace el temple de lo que es el líder, ¿no es cierto? Como dijo al principio David, Tal cual. te cae 2 veces y ya quiere abandonar e irte, ¿no es cierto? La constancia, Sí. la dignidad, que es importantísima, la dignidad con el otro, o sea, ser digno
en favor de lo que el otro te está ofreciendo, porque generalmente el grupo ofrece al líder. ¿Qué le ofrece? Le ofrece trabajo, le ofrece lealtad, le ofrece amistad, fraternidad, le ofrece un montón de cosas. Inicial, Y sí, el líder tiene que sentirse digno de eso. por supuesto. Y bueno, y a través de la formación del líder, entonces, considerarse ser un libre pensador, librarse de todas de esos dogmas que muchas veces, esas ataduras que muchas veces te llevan para otro lado, porque te hace porfiado, porque no te deja seguir, a lo mejor el grupo te está diciendo una cosa y vos porque tenés un dogma, porfiás y te va para otro lado, y ahí ya empezás a separarte del grupo. O sea, es tan Sí, difícil el tema del líder, ¿no es cierto? No es fácil, por eso decimos que es juega penoso. un papel importante. Por eso decimos que es penoso, y también la postura del líder es una prueba fundamental para nuestro ego. ¿Eh? Sí, Creo que ahí es donde nosotros nos empezamos a templar y a mirarnos, como dijiste vos hoy, esa introspección es mirarnos hacia adentro. Soy líder, sí, ahora es cuando más tengo que luchar contra mi ego, o sea, cuando más simple tengo que ser. tenemos, Ah, tenemos. entonces digo, voy a ser líder. Es penoso, porque ya dijimos que es dificilísimo sacarse las mañas, ¿no es cierto? ¿Eh? Vamos a llevar la palabra vicio al barrio, ¿viste? Nosotros en el barrio le decimos las mañas. Y a este es un mañoso, ¿viste? O sea, es un vicio. El mañoso quiere dormir, quiere tomar cerveza. O sea, es una lucha interna que el liderazgo te da continuamente y que tenés que estar en equilibrio. O sea que no es fácil, por eso es penoso. O sea, Sí. como conclusión, no sé si querés decir algo, Edgar, y después le vamos a dar Sí, al invitado para que se despida. sí, claro. Bueno, creo que hemos conocido lo que significa ser un líder y sus diversas formas de liderar, en donde se puede estar influyendo en las vidas de otras personas. Y también un verdadero líder no es solo quien tiene el poder o la autoridad, sino más bien quien es capaz de guiar, de inspirar. Estuvimos diciendo también que tenga empatía y tenga esa integridad y esa visión también de saber acompañar. Y bueno, acá, como siempre, en este espacio de hacia adentro, buscamos guiarnos hacia, hacia un mayor entendimiento de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Y por otro lado, tratar de entender que el liderazgo no es solo para unos pocos, sino que más bien es para todos, o sea, para los que de repente tengan el potencial o tengan la manera de querer desarrollar esa cualidad, y ya sea desde el corazón, desde la conciencia y también ese servicio del amor hacia los demás. Eso es todo. Bueno, David, querido, un gustazo como siempre, mi hermano. Te esperamos acá por Corriente y Ituzaingó, con tu familia. Que vengas a pasar un fin de semana, te vamos a recibir como mereces, siempre pensando en el estómago, en un asadito, de algo vamos a comer, ¿eh? Como debe ser. Te agradezco el tiempo que nos has ofrecido. Yo sé que es mucho, ¿eh? Que es un gran esfuerzo para vos siempre, porque sé que estás en todos lados, así que desde el corazón te agradezco muchísimo. Fue muy grato conversar con vos, muy grato conocer un poco de tu pensamiento acerca de cómo conducir este gran y prestigioso proyecto que es el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, que sé que más que felicidad muchas veces es, como decimos, doloroso, porque hay que solucionar cosas, hay que conducir, tienen que estar de acuerdo con 100. Te imagínate que guiar 5 es complicado, imagínate la familia, como dijiste vos, de lo que es el Ateneo, que son muchos. Te agradezco, David querido, si querés despedirte para la gente del Ateneo, para nosotros y nuestros amigos que nos siguen por Facebook. Bueno, Jorge y también Edgar, muchas gracias por esta oportunidad, por esta hermosa tarde, por este tiempo que compartimos, perdón, y sobre todas las cosas porque creo que tenemos una coincidencia en la manera en que cualquiera puede ejercer el liderazgo, un buen liderazgo. De eso se trata. Yo les deseo a ustedes éxitos en esto que es hacia adentro
y que cada capítulo sea la oportunidad para seguir creciendo, aprendiendo y sobre todas las cosas formándonos mejor. Muchas gracias y que pasen muy bien. Un saludo a todos los que nos están siguiendo. Excelente. Edgar, querido, Nos vemos, Jorge. espectacular. No sé si estás contento. Mira que te traje a David, Contentísimo. no sé. Sí. Contentísimo. Me tomo vacaciones acá. Ah, bueno. Bueno, nos Nos despedimos vemos. entonces. Dale. Nos vemos la semana que viene con otro tema espectacular. Y bueno, Por supuesto. ya estamos gestionando otros invitados como para que vengan también a acompañarnos en este proyecto. Gracias, David. Bien. Gracias. Gracias. Saludos a todos. Saludos. Saludos, Bien. saludos. Ahí está. Dale.